¿Qué son las vigas de FRP? Por lo general FRP significa plástico reforzado con fibra y las vigas de FRP normalmente se conocen como vigas de ala ancha, canales y vigas en H. Esas aplicaciones típicas son para pasarelas y cualquier lugar donde se necesite resistencia a la corrosión para una aplicación frente a los materiales tradicionales. FRP ha pasado de ser un producto relativamente desconocido hace algunas décadas a ser un competidor formidable para los materiales de construcción tradicionales. La madera, el aluminio y el acero simplemente no pueden igualar la resistencia, la durabilidad y el valor a largo plazo del plástico reforzado con fibra. Las vigas de FRP son solo un ejemplo importante de cómo está cambiando la industria. Más recientemente, durante los últimos 5 años, las políticas comerciales económicas como las tarifas del acero y la inflación han impactado la construcción. El precio del acero, el aluminio y la madera han visto un aumento astronómico en el costo. FRP tampoco ha salido ileso de la pandemia y los problemas de la cadena de suministro, ya que los precios han aumentado con la inflación. Sin embargo, donde FRP tiene una ventaja es que el costo de propiedad del plástico reforzado con fibra sigue siendo mucho más bajo que el acero o la madera. El acero se corroe con la simple exposición a la humedad y la tasa de degradación aumenta cuando se usa en un ambiente corrosivo. La madera no es confiable a largo plazo ya que se pudre con la humedad, se deforma con el calor y es susceptible a las termitas y al fuego. Eso deja a FRP en una posición muy cómoda, incluso en esta economía plagada de pandemias en apuros. FRP está estableciendo los estándares de seguridad en todas las industrias con todas sus características sobresalientes. La mayor parte del FRP fabricado para todas las industrias se compone principalmente de rejillas pultruidas y vigas de FRP. Entonces, ¿qué es exactamente este material milagroso y por qué su uso se está extendiendo como un reguero de pólvora en varios sectores? La respuesta rápida es simple, es simplemente mejor en todos los sentidos. ¿De qué están hechas las vigas de FRP? Para comprender por qué el uso de vigas de FRP se ha disparado en la última década, debe comprender qué es FRP. FRP, como se mencionó, es la abreviatura de plástico reforzado con fibra, pero eso no responde de qué está hecho. FRP es un compuesto hecho de una resina termoendurecible y fibra de vidrio, que son fibras de vidrio muy delgadas, de ahí el nombre. Estas fibras de vidrio y las diversas resinas con las que se combina son los ingredientes básicos de los productos FRP. Las resinas son las que contribuyen a las diversas cualidades de resistencia ambiental y química. También actúan como aglutinante de las fibras de vidrio dentro de la capa estructural. Los productos DEFI generalmente se componen de 3 capas, también conocidas como laminados. Capa de barrera química, CBL. Esta capa proporciona resistencia química que le da a los productos FRP su característica anticorrosiva. Capa estructural, para resistencia a la temperatura e integridad estructural. Capa superior, velo superficial, resistencia ambiental y a la temperatura. Como puede ver, el mayor punto de venta de FRP radica en la resistencia estructural y la durabilidad que exhibe en cualquier aplicación. Las vigas de FRP exhiben todas las características que hacen que el FRP sea tan duradero. Resistencia a la corrosión, peso ligero, resistencia al impacto, resistencia al fuego y más. La mejor parte que a menudo se pasa por alto es la flexibilidad de las vigas de FRP, se pueden personalizar según las necesidades de cualquier aplicación. La ventaja de FRP en todos los sectores. Las vigas de FRP que fabricamos se utilizan principalmente para soportar estructuras utilizadas en grandes operaciones industriales. Entornos como plantas químicas, fabricantes de automóviles, plantas de procesamiento de carne y sitios de construcción. Estas vigas son tan fuertes como el acero y pesan solo una fracción de su contraparte de acero. Esto significa ahorros en tantos ángulos. La instalación se completa con herramientas simples y tampoco se necesita maquinaria pesada para levantar las vigas de FRP. Entonces, desde el principio, FRP está ahorrando dinero y tiempo a las empresas, y sabemos que el tiempo también es dinero. Pero eso es solo rascar la superficie de los beneficios de usar FRP en aplicaciones estructurales. ¿Por qué las empresas están transicionando a FRP?
Un negocio en esencia debe seguir siendo rentable para sobrevivir. Además de decisiones comerciales inteligentes y un buen marketing, debe haber una fabricación eficiente. Hay varias áreas en las que puede aumentar la eficiencia en la fabricación: procesos de flujo de trabajo, adquisición de recursos e infraestructura. Esas son tres de las mayores deficiencias de las empresas que fracasan. Todo va de la mano, pero la infraestructura suele ser lo que puede acabar con los presupuestos operativos si no se maneja adecuadamente. Centrar su infraestructura en FRP siempre que sea posible es una clave crucial para un enfoque Lean. Hay varios beneficios clave que las vigas de FRP y otros productos de FRP brindan a un negocio. Estos son solo algunos de los beneficios que están causando que el uso de FRP se dispare en los últimos 5 años. Potencial ilimitado. La mayor limitación a la que se enfrentan las empresas al utilizar acero es que el DAIS más menos O de la estructura está limitado por el peso. Hay que hacer concesiones, ya que los diseños complejos utilizan mucho acero y, finalmente, el diseño cuesta más en la instalación. Debido a que el acero es tan pesado, un DAIS más menos O grande a menudo requiere el vertido de cimientos de hormigón grueso para el refuerzo. Esa es una tarea costosa en sí misma, además del costo de construcción de la estructura. FRP es tan liviano que hace que el potencial de diseño esté libre de restricciones. Puede construir su estructura exactamente como la imagina. Desde una pasarela hasta un sistema de escaleras y jaulas, o rejillas para zanjas, no hay límites. Ahorro logístico. Un factor que muchos pasan por alto al usar acero es el costo de transportar los componentes de acero al sitio de su proyecto. Se vuelve extremadamente costoso muy rápido, por lo tanto, una vez más, debe limitar su diseño. Dado que la fibra de vidrio es tan liviana, la carga es una fracción de lo que cuesta el acero. Además, es fácil llevarlo por el sitio de construcción. No se necesitan camiones pesados de plataforma, ni tampoco grúas. Fuerza mecánica inigualable. Esta es probablemente la característica más singular de FRP, específicamente las vigas de FRP. Tan ligero como es, uno pensaría que no es tan resistente como el acero. Irónicamente, es más duradero que el acero, ya que supera fácilmente al acero en términos de durabilidad, resistencia mecánica y resistencia a condiciones extremas. Resistencia a la corrosión superior. FRP no se ve afectado por productos químicos, agua salada, ácido y otros corrosivos. El metal se dispararía después de una mera semana de exposición. La madera se deformaría y se pudriría, el acero se corroería, pero el FRP no se inmuta. Es por eso que se usa mucho para estructuras al aire libre en plantas químicas, refinerías, aplicaciones marinas y otros entornos similares. Beneficios pasados por alto. A menudo, los compradores están tan concentrados en los grandes beneficios de ahorro de dinero que olvidan que también hay algunos beneficios no reconocidos. Estos pueden parecer menores, pero en el panorama general, son grandes ventajas. Resistente al fuego, las empresas pierden millones de infraestructura en un incendio en el lugar de trabajo. Afortunadamente, las estructuras de FRP pueden resistir el calor y las propiedades destructivas del fuego. No conductivo, cuando se implementa en entornos eléctricos con un alto riesgo de descarga eléctrica alrededor de pasillos y escaleras de metal, etc., el FRP brilla. No puede conducir electricidad, por lo que si hay un accidente, al menos los pasillos y las estructuras no pueden electrocutarse. Características de seguridad. Además, el FRP puede tener texturas horneadas directamente en las piezas estructurales, lo que hace que el antideslizante sea una característica fácil de incorporar. Visita nuestro sitio web www.ventadefrpenmexico.com para más información.